Este viernes 4 de octubre del año 2024, entrando en tierra derecha de muchas cosas, a exactamente 2 semanas del 5º aniversario del estallido social, a 3 semanas casi de la elección municipal, con acusaciones constitucionales, proyectos de ley, escándalos de corrupción, bueno, en fin, en resumen, tenemos que decidir casi ya no de qué hablamos, sino de quién hablamos. Vamos a hacer el esfuerzo a partir de este segundo, saludando como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Y a nuestros invitados, en primer lugar, al cientista político Alejandro Olivares. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá. Hola, Patricio, Monse. Buenos días. Y al abogado, militante de la UDI, ex gobernador, ex intendente, pero una persona muy activa en la vida. Puro ex. No, don Pablo Actual Tolosa. panelista de la radio. Sí, pues, y con un futuro esplendoroso, eso. Pablo Tolosa, bienvenido. Muy bien. Gracias, Patricio, Monserrat. Gusto. Bienvenidos, Pablo, Alejandro. Bueno, ayer cuando Tania nos comentaba que venías, Pablo, yo me acordaba que tú eres querellante del caso Convenios, ¿no? de las fundaciones, y quería partir por ahí, por el nuevo episodio a propósito de una revelación del diario El Mostrador respecto de Irina Caramano, de unos aportes que ella habría hecho a la Fundación Procultura. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Esta información. Hubo una explicación por parte de ella que descarta, ¿no? lo que se señala en el reportaje. La PDI también hizo alusión respecto a algo que se señala ahí, descartando, ¿no? que hubiera un informe. Y bueno, ella las últimas horas ha anunciado que va a transparentar sus cuentas bancarias, cosa que no hacen todos en estos casos cuando se ven implicados, ¿no? Una mención también del presidente Boric. Y bueno, está ahí el caso de Irina Caramano, pero Pablo, quería partir contigo viéndolo quizás en el plano más macro, ¿no? Del caso de las fundaciones, si tú pudieras entregar una reflexión, pero también explicar, ¿no? Porque son tantas aristas de este caso. Ayer hablábamos de lo que ocurre, por ejemplo, en la región de la Araucanía, ¿no? Que es distinto a lo de Antofagasta. Tú estás más enfocado en lo de Antofagasta, pero si pudieras también como hacer un repaso, ¿no? de este caso. Breve, porque esto da para hablar todo el día. Sí. A ver, hay querellas en todas las regiones del país, o casi en todas. Hay un par de regiones que se salvan, ¿no? Yo no sé cuál es la razón. Y tú puedes dividir esto en 2 partes. Una que es aquellos casos que corresponden al MIMBU o al Serviu, que era el programa de asentamientos precarios, y lo que corresponden a los gobiernos regionales. En montos, los gobiernos regionales casi cuadruplican lo que se habla en materia de, o lo que se está investigando en materia de Serviu. Hay un caso que yo diría que como es el emblemático, o 2 emblemáticos. Uno es Democracia Viva porque fue el primero, y el otro es el de Procultura, porque Procultura tiene la singularidad que está en todo Chile. Está extendido en todo Chile. Hay situaciones y hacen de todo, ¿no? Es como, y hacen de todo. Sí, lo más parecido a Leonardo da Vinci en ONG. Sí. Entonces, sí, en el caso específicamente de Procultura, hay una situación muy especial. Yo soy querellante en ese caso por una de las aristas. Y esto también es bien extraño, porque la decisión que tomó el fiscal nacional Valencia fue agrupar las investigaciones. En el caso de Antofagasta se quedó Democracia Viva porque era la primera y porque estaba ahí. Y también en el caso de Antofagasta, el fiscal de Antofagasta tiene una causa de El Maule, que es rarísimo, porque Maule, cuando fue la segunda que aparece, como Antofagasta tenía una, la mandan a Antofagasta y Subtur quedó en Antofagasta. Es una cosa bien extraña porque es bien difícil el cuento. En el caso de Procultura, lo primero que hace cuando empiezan a aparecer distintos lugares, esto lo radica en el fiscal de Aysén, fiscal Palma, y posteriormente, producto del caso Audio, que si bien cierto, Palma no aparece en los chats de Hermosilla, aparece en un chat que es como colateral
con la pareja de la ministra Ángela Bianco. Y le quitan esa causa y esa causa se va a Coquimbo, al fiscal Patricio Cooper. Yo me contacté, no a raíz de lo que salió en el diario, en la prensa, sino que anteriormente con el fiscal Cooper. Porque ya llega un momento que tú no sabes cuál es el RUC que corresponde. Y el fiscal me señala que en realidad no hay un RUC, no están las causas unificadas, pero que no me puede entregar ninguna información porque todas las causas están con secreto por el tema de lavado de activos, o que se está investigando tema de lavado de activos. Cuando hay estudio o se está investigando por lavado de activos, se decreta inmediatamente secreto. Esa es la razón por la cual en su declaración el día de ayer la Fiscalía Regional no se refiere al fondo. Exactamente, sí. Y porque además dice, oye, voy a investigar por qué se filtró ese informe de la PDI, que no debía filtrarse, porque yo de hecho me contacto con el fiscal me dice, oiga, de hecho eso es público, así que no estoy cometiendo ninguna infidencia, todo lo que es de Procultura, se creó un correo que se llama casoprocultura@minpublico. Entonces, y consúltelo por ahí. Pero su petición respecto de copia de la carpeta de la cual usted es interviniente, porque como no están agrupadas, no es de todos, pero sí es bien especial porque no es agrupada, pero si bien es la misma cuenta corriente de todas, por tanto lo que incide en un lado incide en el otro, lo que incide en Antofagasta incide en Punta Arenas, en Santiago, en Ñuble, etc. No le puedo dar ninguna información, por tanto solicítelo, pero le voy a decir que no. Sí. En síntesis. Vamos al tema, Alejandro, específico de Irina Caramanos, porque es bien precisa la acusación. O sea, y es muy rara. Sí. Porque como tú no tienes, Patricio, el contexto de qué se trata, sino que tienes un informe de la PDI, sí. Es un informe que está obviamente segregado respecto de algo. Sí. Por tanto, cuando uno lee el informe, la verdad que uno no entiende mucho para dónde va. Esa es la realidad. Y eso era lo que te quería preguntar, porque lo que dice el artículo es que Irina Caramanos le hizo 5 depósitos a Procultura. No que le pasó plata así en general, no, que le hizo 5 depósitos bancarios, ¿no? Eso es lo que dice el artículo. De 900 y tantos mil pesos cada uno. Claro. Luego ha salido otra información que ha circulado, que da cuenta que además son 5 depósitos por el mismo monto en meses correlativos, que son o el último día hábil del mes o el primer día hábil del mes siguiente, pero voy a decirlo así, que coinciden con el día en el cual cualquiera de nosotros paga el arriendo o algo por el estilo, ¿no? 5, ¿no? Y que en total suman 5 millones o algo por el estilo, un poco menos. Irina Caramanos el mismo día dice categóricamente que ella nunca ha hecho ningún depósito bancario a Procultura. Y al día siguiente, que es anoche, ella dice que va a entregar inmediatamente las cartolas a la fiscalía. ¿Por qué hago esta introducción? Porque esta cuestión es tan precisa que si Irina Caramanos está mintiendo, es muy fácil determinarlo. Basta con revisar las cartolas. Entonces yo aplico sentido común, no sé cómo lo ven ustedes. Si yo hice los depósitos y digo que no los hice y entrego las cartolas, estaría como poniendo yo mismo la cabeza. Entonces estoy aplicando sentido común para decir que es muy inverosímil que Irina Caramanos esté mintiendo, ¿no? Y lo otro que lo hace que además disculpa, el que además esto se enreda porque el abogado de Procultura, acuérdate que Procultura, cuando aparece esto, Procultura rápidamente es una fundación, por tanto no sé, pero da a conocer que se va a la quiebra, que la maquinita no le funciona y se va a la quiebra. Pero hay un abogado que tiene Procultura en todos estos casos, y la primera declaración que hace el abogado de Procultura dice, sí, efectivamente hay unos depósitos que hizo Irina Caramanos y lo establece que son estos 5. Pero posteriormente el abogado vuelve a sacar una nueva declaración diciendo, revisé nuevamente y no están. Es decir, es todo un enredo. Ahora, Pablo, Alejandro, esto, claro, tiene una dimensión política porque ayer generó muchas reacciones en la oposición, principalmente, hasta la candidata o posible candidata
de Chile Vamos, Evelyn Matei, planteó que era una cuestión grave, que se podía estar incurriendo en financiamiento irregular de la política, que esto podía llegar incluso a la moneda, y eso le valió también algunas críticas, ¿no? De que de repente hay que esperar un poco antes de tuitear, ¿no? Pero generó hartas reacciones, acciones comunicacionales ante la Contraloría, ¿no? Del Partido Republicano. Extrema gravedad, dijo él. Que además el Partido Republicano también tiene velas en este entierro, digamos, ¿no? Hay un diputado desaforado que era de su bancada, digamos. ¿Cómo lo ves desde la arista más política? Es que yo coincido con lo que se está diciendo acá. Realmente, yo cuando leí esta información, lo volví a leer y dije, chuta, quizás estoy muy cansado por la altura del año, me tiene estresado que Colo-Colo está a un par de puntos de la U todavía, no entiendo, porque no entiendo el caso. O sea, no entiendo la acusación, no entiendo la reacción. O sea, la reacción de ella me parece la reacción de una persona que no tiene nada que esconder. O sea, es básicamente lo que yo haría si me acusan de haberle pasado plata a Procultura. Mira, aquí está esta es mi ruta, aquí está la clave del banco, revisa el histórico de que queráis, porque si lo encontráis es que tengo que querellarme contra el banco, contra alguien que lo clonó. Entonces, es muy raro. Pero no logro entenderlo. No logro entender hacia dónde va, qué pasa, cuál es el tema. La reacción del abogado también es rarísima. Entonces, cuesta mucho hacer la lectura. Lo que no cuesta hacer la lectura es que, claro, este tipo de acusaciones, aun cuando no se comprueben, generan automáticamente la reacción del rédito político y del empate. Porque aquí el empate es básico. Mire, Irina aporta plata a la política, ustedes están acusando de que la Universidad San Sebastián de alguna forma financió, o es parte de la acusación, financió política también, pagando un sueldo exorbitante a Cubillos, y por lo tanto, miren, aquí también se hace, básicamente. Entonces se apura un empate, se apura a sacar juicios y conclusiones de algo que de verdad no se entiende. O sea, yo creo que de repente hay que tener prudente silencio. Y aquí yo, desde el punto de vista político, volvemos a algo que habíamos conversado hace ya varios programas atrás que vine. Matei está desesperada. Esa es la impresión que a mí me da, porque un día sale a hacer un comentario, a las 2 horas después tiene que salir convoca un punto de prensa para aclarar lo que había dicho. Ahora se apura nuevamente, y eso es para mí la lógica del desgaste de un candidato. O sea, que necesita todavía ni siquiera es candidato oficialmente. Pero no, o sea, tiene cabeza de león, cuerpo de león, claro. Pero ahí está. Entonces, yo diría otra nueva señal de alerta de que esa candidatura está con problemas. Vamos a volver a eso, pero quería hacerle una pregunta a Pablo como abogado, pero además como abogado querellante en este caso. Es una pregunta como de periodista abogado, Pablo, y esto independiente de las opiniones políticas, en fin. Uno como periodista ve que este es un momento donde hay muchas personas, no muchas, hay personas importantes del sistema político siendo investigadas. Pero adicionalmente, personas del sistema de justicia. O sea, este es un momento de cuestionamiento a ministros de la Corte Suprema, a fiscales, por lo cual, y esto con mucho respeto a los periodistas y a los medios respectivos que han realizado estas publicaciones, a uno le da la impresión de que podríamos estar viviendo una temporada de filtraciones intencionadas, es decir, filtraciones con el propósito de que hablemos de esto y no de lo otro, ¿no? De que nos concentremos en esto y no en esto otro. No estoy hablando en el eje derecha-izquierda, estoy hablando como en general, que en este caso coincide que un sector y el otro, pero ¿qué podría decir respecto a esa hipótesis? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo... como te decía, yo tengo muchas querellas, es decir, porque fui el primero y uno de los pocos que siguió, porque a la larga, en el caso de Democracia Viva se querelló, no tan solo yo fui el primero que nosotros fuimos los primeros que querellarnos, después nos siguió Revolución Democrática en esos momentos, que somos copartícipes. De hecho, nos sentamos en la audiencia, nos sentamos juntos con el abogado de Democracia Viva, de Revolución Democrática, y nos ayudamos uno al otro, que es una cosa bien extraña. Pero además hay un tercer actor que se metió, que fue el Partido Republicano. Pero hasta ahí llegó. Yo seguí con las otras fundaciones. Y ha llegado un momento en el cual, salvo casos muy específicos
Democracia Viva o ese lado de esa arista que es el mismo Antofagasta, en los lagos, Bio Bio con el tema de Camila Polisi por ahí, no hay nada judicializado, está todo en una investigación que aún no se toma una decisión si se formaliza o no se formaliza, y eso genera al final un problema en la parte querellante, porque tú preguntás y te dicen, esto está en secreto. Secreto por lado activo. Y los secretos por lado activo tienen un plazo determinado, pero tú lo puedes ir renovando. Entonces, al final, esto da a que las informaciones, yo me entero derechamente por la prensa. Es decir, todos me preguntan, ¿y el informe? No tengo idea del informe. Si yo no tengo copia de esa carpeta, porque la verdad que esa carpeta está en secreto, y yo la única forma que tengo de poder acceder es que me den copia de la carpeta. Entonces, yo coincido contigo. Aquí creo que también, no es una crítica a la Fiscalía, pero creo que se ha abusado del secreto. El sistema penal nuestro, uno de los principios, el principio de no digamos de transparencia, porque el proceso anterior no es que no fuera transparente, sino que de oralidad, un principio más de apertura, de publicidad. Y acá, en todas estas causas, por todos lados, hay todo un tema de que estamos en secreto porque estamos investigando secretos de eventualmente lavados activos. Entonces, eso hace que al final lleve a una situación de que la gente no logra entender mucho lo que pasa. Uh-huh. Y yo creo que lo dije la última vez cuando estuvimos con la Alejandra Klaus. A mí me está dando la sensación de que estamos llegando a un punto en el que estamos cercanos al que se vayan todos. Y eso es lo peor que le puede pasar a la democracia. Es decir, esta cuestión de que en Argentina fue eso. En Argentina no ganó Milei. En Argentina tú eras un par de meses atrás, me traje un libro de por qué ganó Milei. Y una de las razones fue porque no es que haya ganado Milei, sino que perdieron todos. Porque a la larga están todos metidos, no hay ninguna institución que se pueda salvar. Y eso le hace mal a la democracia, porque al final puede aparecer un outsider por cualquier parte, y esto... yo creo que tú me vas a decir que no, pero yo creo que si esto hubiese pasado en el tiempo de París y cuando estaba en la cresta de la ola, de repente ganaba la elección, porque era totalmente el outsider del sistema. ¿Y por qué crees que te va a decir que no a eso? Sí. O sea, es de toda lógica, sí, yo comparto ese se me movió un poco la silla cuando alguien dijo que París sí gane la elección. Yo supone que no puedo opinar de los candidatos, pero algo me pasó, algo. Pero eso es decir, entonces sí. Yo creo que aquí hay que tratar de transparentar un poco más el sistema, y yo creo que acá hay por eso es importante hacer las distinciones absolutamente. No es lo mismo 1.000 millones que 4, no es lo mismo la publicación de un medio que... A veces, muy comprensiblemente, Alejandro, las personas se confunden y piensan que porque algo salió publicado, inmediatamente imputado. Ser imputado no es lo mismo que ser culpable. Existe la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo están los antecedentes fundados. Bueno, no siempre el sistema político, porque yo diría que los medios en general lo hacen, se dan el trabajo de hacer esa distinción. Que además, sí. En nuestro país, disculpa Patricio, en nuestro país hubo un cambio del sistema penal, pero la gente no entendió este cambio del sistema penal. Entonces, para las personas, cuando a ti te formalizan, ya te condenaron. Sí. Públicamente sí. Públicamente te condenaron. Eso también juega con lo que decía Patricio, creo yo, que tiene que ver con cómo opera parte del sistema político. Parte del sistema político hoy día y por mucho tiempo juega a la confusión. Uh-huh. O sea, ¿qué significa jugar a la confusión? El que los candidatos a concejales o alcaldes le prometan a la ciudadanía que van a acabar con la delincuencia. No son atribuciones del alcalde, del concejal. Pueden apoyar en algunos aspectos puntuales, pero en realidad es esa confusión de roles, esa opacidad de qué se hace, qué hacen ciertas instituciones, qué hacen ciertos actores políticos, es parte del juego también de la actividad política. Eso, mezclado con un momento que se describe que parte de la ciencia política, particularmente un colega de la UDP, Carlos Meléndez, señala como el momento de los anti. O sea,
es una combinación que puede ser muy peligrosa, porque como se juega a la opacidad, da lo mismo si es 1 peso o 10 millones. Robó. Como da lo mismo si es RN, UDI, socialista o nueva mayoría. Es un político. Son todos ladrones. Son todos ladrones. Y da lo mismo si es concejal o es presidente. Y eso es también porque no hemos sido capaces, y hay que ser la autocrítica como sociedad, de distinguir roles, de entender que lo que hace un gobernador, qué es lo que hace un alcalde, qué es lo que hace el diputado, qué es lo que hace el concejal, qué es lo que hace la corte, qué es lo que hace tal institución, y poder tener constantemente este tipo de debate. Entonces, es interesante porque es una tesis de anti. O sea, yo creo que efectivamente este tipo de cosas que estamos viviendo es caldo de cultivo para seguir desarrollando una tesis de anti y que puede perfectamente explotar por la izquierda, por la derecha, por el centro, con Milei, con Parisi, con un Kaiser, da igual. Da lo mismo. Bueno, terminamos la semana hablando de Irina Caramanos, una semana que ha estado bien movida, ha sido bien intensa la vuelta después del 18. Pero empezamos con el tema de las acusaciones constitucionales. No sé si se acuerdan, ¿no? Fue hace 4 días, más o menos 5 días. Con el tema de las acusaciones constitucionales contra la ministra Toá y también contra el presidente. Ahí, bueno, lo hablaba más temprano la diputada Jimena Osandón, que fue, bueno, ella es jefe de bancada de RN, ¿no? Esa bancada promovió esta frustrada acusación contra el presidente, pero la acusación contra la ministra Toá va, ¿no? Eso está en pie. Y bueno, quería plantearles, después podemos ir a lo específico de la situación en Chile, vamos, y todo el desorden que hay con republicanos, el tema electoral, pero estrictamente yendo a la acusación misma de contra la ministra Toá. ¿Cómo ven esto, no? ¿Tiene mérito? ¿Es una jugada meramente electoral? Ya se intentó acusar constitucionalmente a la ministra Siches, ¿no? Bajo los mismos argumentos. También se mencionaba en esa acusación al gobierno anterior, ¿no? Porque sabemos que la situación de delincuencia no viene de 2022 en adelante. ¿Cómo ven esta jugada de acusar a la ministra Toá, que además tiene pretensiones presidenciales? Eso tampoco es un secreto, Alejandro. Yo tengo una postura que no es muy convencional. Yo creo que las reglas institucionales, las reglas del juego están para eso, para ser utilizadas. Las acusaciones constitucionales son acusaciones políticas. Y si tú tienes los votos para hacerlo y hay algo que tú crees que efectivamente se puede hacer, que vale el hacerlo, está en todo el derecho cualquier partido político, cualquier bancada de hacerlo. ¿Cuál es el tema con eso? Que si efectivamente hay un abuso del uso de la institución, de la institucionalidad, eso va a generar que se va a desgastar en el mediano y largo plazo. Y esas son las decisiones que los partidos políticos debiesen tomar. Podemos acusar al ministro de Corte, podemos acusar al presidente, podemos acusar a quien sea constitucionalmente, porque es parte de la función estrictamente diseñada legal. Así que pueden hacerlo. Y además es una acusación de carácter política, no es una acusación jurídica, porque si no voy a los tribunales. Y por tanto, insisto, lo pueden hacer cuando quieran y con el mérito que consideren ellos suficiente que tengan para demostrar. Habría que cambiarle el nombre entonces, ¿no? Porque acusación constitucional se entiende que una infringir la infracción a la Constitución. Es que infringir a la Constitución, pero en realidad es una acusación de carácter político. Quizás debiésemos tener otra figura, y esas son de las cosas que uno podría mejorar del funcionamiento de la institución. Quizás el llamado a sala, no sé, en el caso uruguayo, por ejemplo, los ministros viven los días viernes en el Senado. Y los ministros uruguayos se quejan porque dicen, pierdo todo el viernes rindiendo cuentas. Sí, pero evitan un montón de cosas y están todo el viernes en el pasillo y en la sala como ministros explicando los problemas que tienen o lo que no tienen, pero no hay acusaciones en contra de los ministros, al menos que sean para sacarlo. Entonces yo creo que es una institución que funciona. Ahora, ojo, el abuso puede ser un problema y es una movida política que se está utilizando desde el punto de vista político y yo creo que eso es completamente legítimo. Uh-huh. Van a ser las 9 en punto. ¿Qué te parece, Pablo, para no estar apurados y estar como yo apurándote a ti, que vayamos a un breve alto, que es el momento, y a la vuelta conversamos con toda tranquilidad? No hay problema. Vamos y volvemos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster presenta por primera vez en este escenario el sábado 26 de octubre a las 19:30 horas al cantautor y productor nacional Nando García. Les queremos invitar a disfrutar y descubrir los sonidos de este músico oriundo de los Andes que se ha caracterizado por una búsqueda sonora ligada al folk y a la música alternativa este 26 de octubre a las 19:30 horas. Sus dos trabajos publicados, Tripa o Cable en 2020 y Pirueta al año siguiente, exploran temáticas como el fracaso, la inseguridad, la homosexualidad y también la muerte. Las y los invitamos a descubrir y disfrutar los sonidos de Nando García por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia, sábado 26 de octubre. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:04, continuamos, las 9:03 todavía, en Radio Análisis con Montserrat Rolano, con Alejandro Olivares y con Pablo Tolosa, analizando las acusaciones constitucionales y muy en particular la acusación constitucional contra la ministra Toa. Había pensado decirte algo muy absurdo, Pablo, pero te lo voy a decir igual. Te iba a decir, ahora no es una pregunta al abogado, sino al político, como si uno se pudiera disociar, pero bueno, digamos que algo así, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? Creo que hay un hecho que es constatable, que es que las bancadas de las derechas no han logrado establecer una metodología eficiente para diseñar acusaciones constitucionales. O sea, hemos tenido en todas las últimas acusaciones cruzadas de que no fui informado, de que no se me preguntó antes, de que no nos pusimos de acuerdo. En resumen, más o menos el modus operandi, no me hagan poner el número exacto, pero digamos de las últimas 4 o 5, ha sido ponerse de acuerdo durante el camino, ¿no? O sobre la marcha.
Y con la acusación de la ministra Toá está pasando exactamente lo mismo. Para que vamos a hablar de la acusación contra el presidente Boric. Porque fíjate en lo siguiente. La diputada Jimena Sandón, a quien entrevistamos hace un ratito, que hay algo que yo le valoro como periodista, que es sincera. Yo le pregunté al final de la entrevista, diputada, ¿cómo está el conteo de votos para la acusación? Y yo de verdad pensé que me iba a decir, no, va bien, estamos tratando. Me dice, no va muy bien. No va muy bien. La verdad es que Bópoli no nos apoya, yo veo que no tiene mucho futuro. Y me dijo, y nos dijo textual, pero creo que va a ser una buena oportunidad para discutir el tema. O sea, la diputada, sin decirlo, ¿no? En la entrevista que le hicimos, dio por malograda la acusación contra la ministra Toá de antemano, ¿no? Entonces ahí, Pablo, te quería preguntar cómo ves el tema, porque en todas las veces anteriores cuando los ministros han salido airosos de las acusaciones constitucionales, salen fortalecidos, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir literalmente acusación constitucional mal organizada igual autogol, ¿no? Y además a pocos días de la elección. Sí, ¿cómo ves eso? A ver, yo en primer lugar, una de las cosas que, y no puedo estar más de acuerdo con tu aseveración, yo creo que efectivamente había una falta de coordinación. Yo tengo entendido que ya hace un tiempo atrás había una coordinación, estamos hablando de tiempos pretéritos, esa coordinación se diluyó. Y este último mes se ha logrado algo de alguna tipo de coordinación. Hay una reunión ya de los distintos jefes de bancada. De hecho, han salido últimamente los jefes de bancada juntos a hablar. Y eso ya te genera un efecto de que por último hay una coordinación entre los jefes de bancada que diría... eso trasundarse en que de aquí en adelante quizás estas cosas no van a pasar. Pero obviamente cuando tú haces un tema como la acusación contra el presidente Boric, yo me enteré por un Twitter y yo la verdad que no lo lograba entender, para serte bien sincero, políticamente. Porque hay cosas que uno tiene que cuidar, la institucionalidad se tiene que cuidar. Yo estuve muy en contra de las dos acusaciones del presidente Piñera. Porque además son personas, y ahí lo puedo diferenciar con los ministros, porque al final los ministros son personas que son nombradas por el presidente. Pero en el caso del presidente es una persona que fue electa por los chilenos. Entonces, sacarte por la puerta o por la ventana mediante una acusación constitucional no encuentro que sea una medida razonable. Creo que, sobre todo en el caso, si uno quisiera hacer algunas modificaciones, en el caso de un presidente de la República debe tener quórum bastante más alto que lo que 10 firmas. Porque no estás horadando solo, no es solo un ministro, estás horadando una institucionalidad, una institución que es la presidencia de la República. Aquí uno tiene que, en cierta forma, abstraerse de la persona que está arriba, sino que decir, oye, este es un país presidencialista y si logramos empezar a votar presidentes porque se nos ocurre, vamos a llegar en 2 minutos a Perú, donde no podéis gobernar porque a la larga en 2 minutos los presidentes en Perú, yo no sé cuántos presidentes han pasado en el último tiempo, y eso te quita, no solo hay un problema desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista del país. ¿Tú cómo le puedes decir a una empresa, oye, ven a invertir en Chile? Pues el gran capital que tenía Chile era su institucionalidad, es decir, era un país serio, estable. Cuando tú decís, oye, pero si estáis cayendo lo mismo que son los vecinos, pues los vecinos son más baratos que tú, por tanto me voy por otro lado. Si para el riesgo, corro un riesgo más barato. Entonces, creo que efectivamente se requiere de una modificación de este mecanismo, que es un mecanismo legítimo. Pero, por ejemplo, en el caso, ayer cuando venía en el auto venía escuchando a una entrevista a Víctor Pérez. Víctor Pérez fue acusado constitucionalmente y lo sacaron por el caso específicamente de los camioneros. Del camionero y del Mapocho. Sí. Entonces, cuando uno retrocede y uno ha escuchado al presidente Boric que te dice, sí, parece que se nos anduvo pasando la mano. Parece que efectivamente en un momento logramos ciertas mayorías y se nos pasó la mano y en el caso, en el gobierno anterior hubo 12 acusaciones constitucionales, ahora llevamos 8 o 7. Esto no es una pelea, esto no es una guerra
cuántas más presento yo, cuántas más presentaste tú. Es decir, yo creo que acá hay que hacer un mea culpa también respecto de la institucionalidad. Hablábamos recién del caso de convenio, el tema de la Corte Suprema, este manto que hay sobre la Fiscalía, oye, las acusaciones constitucionales, el Congreso que no se pone de acuerdo y que al final, el otro día estaba escuchando que a raíz de estas acusaciones constitucionales estaban pensando que en la semana distrital van a tener que concesionar como 4 días, porque van a ser como 4 sesiones solo para las acusaciones constitucionales. La ciudadanía no entiende nada. Cuando tú tenés proyectos que son relevantes en materia de delincuencia, por ejemplo, de seguridad, y tenéis 4 días al Congreso parado discutiendo esto, creo que no le hace bien a la institucionalidad. Y por eso molesta también teóricamente y en muchos sentidos el que nos hayamos perdido el proceso constitucional, que era el proceso de debate de este tipo de cosas. O sea, de cómo ajustamos esto, no pasar a una asamblea de las provincias, de las regiones, ya no sé ni cómo se llamaba, sino que hacer los ajustes correspondientes a algo que debiese funcionar mejor. O sea, colocarle límites a ciertas instituciones, hacer que funcionen bien otras. En general nuestro sistema no funciona mal. Y no funciona mal, o no funcionaba tan mal, en parte porque había una institucionalidad de ciertos actores. Y esos son los partidos políticos. De hecho, nosotros ayer discutíamos en la Universidad Mayor con la presentación de un libro, un colega de la UDECONCE, que se preguntaba ¿por qué en Chile, o por qué los presidentes caen? ¿Y por qué en Chile los presidentes no caen? Y parte importante de su conclusión era que en Chile los presidentes no caen porque los partidos políticos, los actores de los partidos políticos tienen memoria. Y son actores que llevan mucho tiempo en el sistema. Entonces, pueden aparecer de repente ciertos actores que se pasan de revoluciones y dicen, bueno, vamos, hagamos esto, pero llegan los que llevan más tiempo y dicen, ojo, si hacemos esto hoy día, va a pasar mañana en nuestra contra. Esto no se hacía así. Y comienzan a replicar, que se llama institucionalidad, básicamente, a funcionar. Y hoy día el Congreso tiene mucho... suena feo, pero muchos congresistas amateur, es decir, es primera vez que está en el Congreso y hace muchas cosas que son errores de principiante, y también es importante tener eso en consideración. Entonces, tenemos muchos cambios por hacer, que no son cambios tan grandes, que se podrían hacer con mayoría, con acuerdos. Cuando hablamos de reforma del sistema político, más que pensar que los partidos políticos tienen que ser programáticos y tienen que ser sancionados si no cumplen los partidos, si no cumplen el programa, son este tipo de cosas que tenemos que discutir del funcionamiento del sistema político. Las bancadas, ¿cómo funcionan las bancadas? ¿Qué tan institucionalizados están? ¿Qué hacemos con las acusaciones constitucionales? ¿Cuántas firmas necesitamos? ¿Cuál es el costo de hacerlo? O sea, yo acuso a un ministro hoy día y por el motivo que sea y sale bien, ¿lo puedo volver a acusar la próxima semana? ¿Un año? ¿Tengo que tener un periodo en el cual no acusarlo? Ya, esas son las cosas que tenemos que discutir. Y los que renuncian a los partidos, ahora el Congreso casi un tercio son no alineados, ¿no? Que son parlamentarios que entraron con un color, se van, renuncian, se agrupan, luego se vuelven a agrupar, ya el partido de la gente no existe. Y hay que andarles pidiendo el voto de a uno. Claro, y ellos dirimen muchas veces las votaciones. Hubo una acusación, no me acuerdo qué era, pero el diputado Joanet dijo que iba a votar en contra de algo porque el ministro no le había ido a preguntar personalmente. Claro, lo que pasa es que tú perdiste, hay una fragmentación de los partidos políticos, y no solo una fragmentación de partidos políticos, también lo que te ocurre es que hay un desorden al interior de los partidos políticos, porque es absolutamente gratis ser independiente. Tú entras por un cupo, estás muy poco rato y te sale. Hay un par de parlamentarios, yo no sé a esta altura del partido de qué partido político son, porque entraron por un lado y están por el otro. Es decir, no hay y eso te genera un efecto. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Alejandro. Yo fui constituyente, entonces cuando veíamos esta cuestión, yo al poco tiempo caché que esta cuestión no iba a funcionar, pero al principio tú entrabas y decías, ya, a ver,
Hay cosas que hay que cambiar, sí. Oye, el tema del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional no es algo que se haya creado en el gobierno militar, sino que es una institucionalidad que existe en muchas democracias en el mundo. Oye, preguntemos cómo se nombran, porque el problema no es la institucionalidad, sino que el nombramiento de las personas. Busquemos la fórmula real. No, hay que eliminarlo. Entre medio dijeron, no lo vamos a eliminar, lo vamos a poner otra cosa. Entonces, eso era un tema. Cambiémosle nombre. Entonces, al final eran... el sistema necesita ajustes, porque uno objetivamente ve el sistema político y alguien te puede decir, oye, es que a mí no me interesa el sistema político. Pues la gente en la calle te puede decir lo mismo. No, es que te tiene que interesar porque a la larga las políticas públicas que a ti te afectan se toman en ese sistema político, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, si tú no tienes un ajuste del sistema político, es difícil. Y además, en ese momento era fácil de hacerlo, porque no habían incumbentes. Sí. Ahora es súper difícil, porque tú le estás restringiendo a quienes ellos mismos van a ser los afectados del tema. Entonces, escuché el otro día, no me acuerdo a qué cientista político, era muy buena, y decía, mira, para reformar el sistema político lo que debemos estar pensando no es en esta elección, en 2 más. Cosa que el que esté aquí no piense que le va a afectar, pero sí por lo menos tú tienes una... el otro día si uno mira las tablas de yo realmente voy al Congreso por distintas cosas. La otra vez estaban votando el día de la rayuela. Se criticó harto a los parlamentarios por promover eso. Ahora, hace 2 o 3 meses estaba todo el sistema político hablando de la reforma, se le olvidó completamente. Nadie está hablando del tema ahora, ya pasó. Saliendo un poquito de lo institucional, o manteniéndonos ahí, pero ya yendo al análisis político, Alejandro, ¿cómo ves a la derecha en este momento? Estábamos hablando del desorden en las acusaciones constitucionales, que Cubillos, que Chadwick, pero en fin, la consecuencia, diría yo, más inmediata es que algunas contiendas municipales que en ciertos momentos se habían dado por corridas, ahora están en un nivel de incertidumbre, ¿no? Que hace al menos instalar dudas respecto a cuál puede ser el resultado de la elección municipal. Bueno, ¿cómo la ves en este momento político? Duda de cuál puede ser el margen. Yo no creo que afecte tanto a Cubillo, a lo mejor me equivoco, pero no creo que le genere mucha mella electoral. Lo hemos conversado antes, y es interesante. El momento de la derecha es muy interesante porque está en un momento en el cual se están tomando muchas definiciones. Los votantes de la derecha están tomando definiciones. Los votantes de la derecha están diciendo, mire, voto a los republicanos, también voto a la UDI, también tengo a RN, también tengo a Evópoli, en una cultura tradicional de la derecha que nunca ha tenido muchos partidos, siempre ha sido de uno o dos, partidos, cuando muchos 2, y están en momentos de 4. Entonces es obvio que van a haber muchas tensiones entre ellos, y sobre todo en momentos electorales, aun cuando se intenten coordinar, están de alguna forma con la calculadora en la mano, de un votito más para acá, un votito más por allá, significa la supervivencia de este partido y el reemplazo de otro partido. Y eso es normal en un sistema político. Partidos nuevos reemplazan a partidos que ya cumplieron un ciclo. Y para mí es tan interesante el momento de la derecha porque están justo en este momento en que tienen que coordinar partidos que están destinados a reemplazar a los partidos antiguos o partidos que están destinados a mantenerse y acabar con las nuevas alternativas. Y acabar suena feo, pero que no crezca la nueva alternativa. Entonces, RN y Evópoli llevan ya 10 años en esto, este tira y afloja, hizo que RN se moviera un poco más para la derecha, no sé. La discusión entre la UDI y el Partido Republicano es de lo más sabroso que hay, porque es quién es la verdadera derecha. Y eso es una discusión súper de fondo, pero que los va a seguir enfrentando. Entonces, el momento es súper interesante desde el punto de vista analítico, es súper rico porque es un momento en el cual vamos a poder ver tal cual es la derecha chilena en general en todas las elecciones, y quién es quién y cuáles son las posiciones que van asumiendo, las diferencias y los matices entre ellos. Y de aquí a 5 añitos, 10 añitos, yo creo que la derecha va a volver a su lógica natural de poquititos partidos, más ordenadita, aun cuando adentro tenga una división interna grande, con una cohesión más hacia afuera, más
más visible. Sí, vamos a ver qué tan sabroso es para Pablo. No, es que mira, que lo ves de adentro, lo padece de adentro. Lo padezco de adentro, y lo padezco de adentro por lo siguiente. El día de ayer le contaba que estoy en Antofagasta y estaban lanzando una encuesta, que es una universidad junto con el diario de allá. Bien prestigiosa, era una de 10 años en encuesta, son 15 mediciones. Y esa medición que fue tomada hace un mes atrás, hay que decirlo porque pueden haber cambiado los números, pero muestra, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Antofagasta, que se reelegiría actualmente el actual alcalde, que es independiente. Si tú sumas todos los candidatos de la derecha, gana. Tienes el candidato de Republicano, tienes el candidato de Chile Vamos, tienes un candidato que era concejal de RN que se va por fuera, tienes un candidato que es del Movimiento Social Cristiano, que era militante de la UDI, que había sido candidato a diputado por la UDI, que va por ese partido. Entonces, sumáis esos 4, y uno más que se me fue por el lado, pero sumáis esos 4 y suman más que el resto, y la alcaldía lo más probable es que se pierda. La izquierda tampoco lo ha logrado. Entonces el incumbente está en el mejor de los momentos, porque es el incumbente. Cuando es incumbente, lo que quiere él obviamente es que hayan una cantidad enorme de candidatos, porque mientras más candidatos hay, el incumbente mantiene su base, esa base que es lo que tiene, y si tiene mucho abajo es difícil. Y además se te genera en esta elección un hecho que no es menor. Las elecciones municipales antes de este periodo era la primera elección que enfrentaba el gobierno, por tanto era una elección muy de plebiscito gobierno-oposición. Y si uno analiza, y Alejandro lo sabe mucho mejor que yo, las últimas elecciones municipales el gobierno las ha perdido todas. Esta es la primera vez que eso no ocurre, porque el presidente Boric, esta es la 4ª elección que va a enfrentar. La convención, es el plebiscito de salida, la elección de los consejeros, después tuvo la elección del plebiscito el otro plebiscito, que ahí algunos dicen que empató, porque era o la constitución de los republicanos o era la actual, entonces como que nadie ganaba ahí, desde el punto de este gobierno. Y esta es la 4ª, es decir, no es un efecto no se te genera este efecto, y además, porque como dice Alejandro, como tienes tantos partidos, tantos candidatos, es muy pocos lugares donde efectivamente tú ves nítidamente un candidato del gobierno y un candidato de la oposición. Más se te va a dar quizás en la segunda vuelta de gobernadores, porque ahí ya la lógica indica, y ahí ya te deberías alinear, es decir, en aquellos lugares donde hay gobernadores, candidatos de Chile Vamos y de Republicanos, uno de los dos va a pasar, lo más probable, y va a pasar uno gobierno. Ahí se te va a generar una visión un poco más clara del cuento. Pero es obvio que, y sin rehuir la pregunta, no es fácil, porque piensa tú que cuando se negociaban las listas de candidatos a concejales, core, tú lo dividías súper fácil, tú sentabas ahí a la mesa, habían discusiones obviamente, pero sentabas ahí a la mesa al presidente de la Organización Nacional, al presidente de la UDI, secretarios generales, un par de gallos más, y todos lo dividíamos por la mitad y se acababa y no había problema. En este caso, tú tenías que Chile Vamos tenía de partida, tiene 3 partidos. Republicano, el 4º. Pero también tenías que darle a Amarillo y también tenías que darle a Demócrata. Y en algunos lados, por ejemplo en el caso de Calama, es emblemático. Chile Vamos no lleva candidato porque se omitió por Demócrata. Pero sin perjuicio que Chile Vamos en cierta forma se omitió por Demócrata, va una candidata que era ex UDI, que era core, por fuera, el exalcalde de Calama, Daniel Augusto, que era RN, va por fuera, y además apareció uno que es un candidato del Partido de la Gente y que actualmente es el único que puede ser competitivo con el actual alcalde. Antofagasta es la rareza más increíble, porque si tú analizas, yo creo que nadie se ha metido a analizar esa región. Es digno de estudio. Han ganado en las elecciones presidenciales en los últimos años
los más extraños en Antofagasta. Una votación de medio extraordinaria en Antofagasta. Parisi, pero espectacular. Fue el lugar, es decir, donde no ganaba, donde tú dices, mira, en ninguna parte de Chile ganan, en Antofagasta ganan, nadie sabe por qué. Pero en este caso, por ejemplo, el Partido de la Gente, Antofagasta tenía diputado, que ya no lo tiene porque se fue bastante demócrata. El core eran 4, era la bancada más grande. A los 2 meses la bancada se desapareció, que si bien habían bancada en el Congreso, también en los gobiernos regionales, ya nadie sabe dónde están esos 4. Y actualmente realmente pueden terminar sacando un alcalde, casi sin ser partido. Es una cosa muy, muy extraña. Entonces, es difícil sentar a la mesa, y en eso estoy de acuerdo con Alejandro. Cuando tú tienes tantos actores, esto en algún momento tiene que decantar. Fue fácil para el plebiscito de salida, porque a la larga era los que estaban en contra. Y ahí no había mucho que decidir, no había mucho que negociar, porque a la larga era sí o no. Es una elección binaria. Sí. En el caso de una elección de esta, es más difícil porque tienes números determinados, cargos determinados. Santiago, acuérdate que tenía metido a última hora que bajara, ¿cómo se llama? Aldo Duque. Aldo Duque, pero que lo tenía por el partido de Kaiser, que además tampoco es medio partido, porque nadie sabe dónde es Kaiser. Sí. Ahora, Alejandro, bueno, esto quizás es más para Pablo esta pregunta, pero para ser justas con los tiempos, que nos quedan poquitos minutos, esta fragmentación viene inédita en la derecha, ¿no? Porque además de todo lo que dice Pablo, se suma el Partido Social Cristiano, ¿no? Que se prevé que también tenga una votación interesante, por lo menos, ¿no? Va también de la mano de análisis que apuntan a una falta de proyecto político en la derecha, ¿no? Un proyecto común, pero si uno lo ve también un proyecto de Chile Vamos, ¿no? Para no ir al tema de demócratas, en fin. Un proyecto país, claro. Proyecto país. Esto lo vemos en el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice, bueno, este gobierno lo hace todo mal, pero en contraposición, además de criticar la falta de avance de ciertos proyectos en el Congreso, tampoco se ve una disposición a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Esto lo vemos quizás en otras iniciativas sociales, pensiones, salud, en fin. Y hay algunos analistas, voy a mencionar los que ya ha dicho, Daniel Mansuy, por ejemplo, que ha sido bien crítico y ha planteado incluso que la derecha no está preparada para gobernar, que en estas condiciones es mejor que no gobierne, ¿no? Y él lo dice, obviamente, no es porque no quiera que la derecha gobierne, es lo que él aspira, pero que en estas condiciones actuales él ve que es mejor que no gobierne porque está la escoba, la embarra, ¿no? ¿Cómo analizas tú ese escenario, considerando que es probable, así lo señalan las encuestas, que sea la derecha, a través de Beli Matei, que gobierne en un año más, ¿no? En un año y medio más? Falta mucho para eso. Pero a ver, yo creo que eso no es propio de la derecha hoy día. O sea, hay una falta de conexión importante entre la ciudadanía y los políticos en general, el sistema político en general. Y ese es un problema, ese ha sido gran parte del problema hasta ahora. Los políticos por un lado, la ciudadanía por otro, y los partidos políticos que debiesen ser el nexo no están funcionando. No hay oficinas territoriales, cuesta encontrarlo. Encuentro la oficina del diputado o de la gente persona, no del partido probablemente tal. Entonces comienzan a haber problemas, y eso creo yo que es un lugar común de nuestro sistema de partidos en general, y que en la derecha está más acrecentado en este momento. Porque está pasando lo que pasó con la izquierda hace un par de años, cuando apareció Revolución Democrática y otros partidos a disputarle el espacio. Pero eso es súper normal en los partidos políticos, en el sistema político. Debiesen aparecer siempre actores que lo que hacen es disputar el espacio de poder. Por lo tanto, yo creo que lo que señala Mansuy o esto es una crisis más grande del sistema político chileno, no necesariamente solo de la derecha. Bueno, muy corto y preciso. Recordemos que cuando un gobierno asumía, uno hablaba de una luna de miel de bastantes meses, casi un año, que era la luna de miel. Los primeros 100 días siempre. Sí.
en la actualidad, el que sea presidente de la República, y espero que sea mi sector, no tenéis más allá de 15 días, porque al día 16 ya se acabó el sistema. Entonces, es súper preguntémosle difícil. a Isquia Siches en Temucuicui. Sí, Por en ejemplo. fin. Bueno, estamos llegando al final del panel. Don Pablo Tolosa, muchas gracias por No, haber muchas venido. gracias a usted. Alejandro Olivares, misma cosa. Muchas gracias. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta está Diana Porras con ustedes.